Podemos TV presenta en exclusiva su programa Escuela de Música. Aquí aprenderás sobre las bases necesarias que te convertirán en un excelente ejecutante instrumental. Conocerás de tendencias, cultura y técnicas de interpretación musical. Escuela de Música, bajo la conducción del maestro Camilo. Hola, bienvenidos a Podemos TV y a su programa Escuela de Música. En este programa aprenderemos mucho más sobre la guitarra, el piano, la teoría musical y algunas curiosidades musicales que seguramente resultarán interesantes para todos los que amamos la música. Hoy vamos a comenzar en nuestra primera clase de guitarra a hablar de este maravilloso instrumento que es la delicia de muchos que amamos la música. La guitarra es un instrumento muy antiguo que tuvo sus orígenes allá por el siglo XIII y XIV con la vihuela y la guitarra moresca, pero que se consolidó como un instrumento específicamente desarrollado allá por el siglo XVIII, sobre todo en España. Luego, la guitarra se ha difundido por todo el mundo como uno de los instrumentos más importantes de la actualidad, siendo vital en géneros como el blues, el rock, el jazz y otros géneros derivados de ellos. Así que comencemos en este maravilloso mundo de la guitarra. Primero, para poder comunicarnos mejor en las clases, es importante que conozcamos el nombre correcto de cada una de las partes de nuestro instrumento, para que podamos nombrarlas correctamente y cuando yo las mencione ustedes puedan practicar en casa. El elemento principal de la guitarra quizás sería el mástil o diapasón, porque es el que nos permite ejecutar o desarrollar las diferentes notas que la guitarra nos ofrece. El mástil está partido por pequeños espacios que son conocidos como trastes, y por unos pequeños hierritos que son los que forman las divisiones llamados rieles. Una guitarra acústica tiene alrededor de 18 a 20 trastes diferentes para producir una nota en cada uno de ellos. Otro elemento importante es el clavijero, que está formado por 6 clavijas que son las que nos permitirán afinar cada una de las 6 cuerdas de la guitarra. Otro elemento fundamental en cuanto a la guitarra acústica es el cuerpo o caja de resonancia, porque es la que nos permitirá que la sonoridad del instrumento sea mayor y sea escuchada a distancias incluso considerables. Además, la caja del cuerpo de resonancia, los costados y en el caso de esta, que es una guitarra electroacústica que tiene un sistema de amplificación específico para ella. Una guitarra eléctrica está fundamentalmente formada de la misma manera que una guitarra acústica, pero tiene diferencias importantes, principalmente porque no es capaz de sonar por sí misma a volúmenes considerables. Suena muy suave debido a que no cuenta con una caja de resonancia que le permita ese tipo de sonidos. Por ello es importante los micrófonos. Estos son los que le permiten amplificar el sonido que las cuerdas están produciendo. En este caso, esta guitarra cuenta con 2 micrófonos que serán seleccionados por este selector de pastillas. Lo que permite el selector es decirle a la guitarra qué micrófonos van a sonar en qué momento específico. Si yo pongo el selector en la parte superior, le estoy diciendo a la guitarra que ocupe el micrófono que está cerca del mástil de la guitarra. Si la pongo al centro, en este caso le estoy diciendo que utilice ambos micrófonos. Y si la pongo en la parte inferior, le estoy diciendo a la guitarra que utilice el micrófono que está más cercano al puente. Por lo tanto, producirá un sonido más brillante. Además, la guitarra tiene controles de volúmenes y controles de tono. El volumen nos mide la amplitud, es decir, la intensidad de nuestra señal, y el control de tono nos mide el color del sonido que vamos a producir. En este caso, esta guitarra tiene un sistema de trémolo para producir un efecto particular que luego estaremos aprendiendo. Otro elemento importante y fundamental de nuestro cuerpo a la hora de ejecutar la guitarra son evidentemente nuestras manos. Nuestra mano derecha va a ser utilizada para rasguear las cuerdas o hacer el ataque en las cuerdas a la hora de hacer melodías. Y nuestra mano izquierda va a ser utilizada para colocarla sobre el mástil o diapasón para poder generar acordes, escalas, notas o melodías que queramos realizar. Por ello es importante que conozcamos cómo vamos a conocer cada uno de los dedos. En la mano derecha, la P estará para el pulgar, la I para el dedo índice, la M para el dedo medio o mayor, la A para el dedo anular, y el meñique no lo vamos a utilizar. Es utilizado solamente para algunos estilos musicales o para algunas técnicas particulares de guitarra. En cuanto a la mano izquierda,
El pulgar no lo vamos a utilizar más que para apoyar en el mástil de la guitarra, por lo tanto no le asignamos ningún número. El índice será el número 1, el medio será el número 2, el anular será el número 3 y el meñique en este caso sí lo vamos a utilizar y será el número 4. Así que repasando, índice 1, medio o mayor 2, anular 3 y meñique 4. Y en nuestra mano derecha, pulgar P, índice I, medio o mayor M y anular A. Es importante también que conozcamos la afinación estándar de la guitarra. Cabe aclarar que no es la única afinación existente, pero sí la más difundida. La primera cuerda de la guitarra la afinamos en la nota de Mi. Produce el sonido de la nota de Mi, eso lo podríamos comparar contra un piano. Igual, la segunda cuerda de la guitarra produce la nota de Si. Así que tenemos Mi en la primera, Si en la segunda y en la tercera cuerda tenemos la nota de Sol. Esto es cuando hacemos sonar las cuerdas al aire. Mi, Si y Sol para las tres primeras cuerdas. La cuarta cuerda, que ya está considerada un bajo, produce la nota de Re. La quinta cuerda produce la nota de La. Y la sexta cuerda vuelve a producir un Mi, solo que en este caso 2 octavas más grave que la primera cuerda. Repasamos, primera cuerda sería Mi, segunda cuerda sería Si, tercera cuerda sería Sol, cuarta cuerda sería Re, quinta cuerda es La y la sexta cuerda de nuevo Mi. A veces, como músicos, nos preguntamos cuál es el camino más corto para poder aprender música. Nuestra vida es corta y la música es inmensa. Por lo tanto, esa es una pregunta importante. ¿Cómo podemos aprovechar mejor nuestro tiempo para aprender más y conocer más de la música? Una herramienta muy importante y fundamental es la teoría musical. Por eso, en tu programa Escuela de Música, vamos a dedicar un espacio en cada programa a poder hablar de este importante tema, la teoría musical. Hay músicos que afirman que la teoría nos hace un poco más cuadrados, un poco menos creativos, pero esto no tiene por qué ser del todo cierto si nosotros la estudiamos de una manera en la cual no mutilemos nuestra creatividad, sino solamente aprovechemos todos los conocimientos que ya existen para poder partir de ellos a desarrollar nuestro potencial creativo como músicos. Así que la teoría musical es una herramienta fundamental. Veo por lo menos 4 razones por las cuales es de suma importancia poder estudiar la teoría musical. Primero, como les decía, estamos aprovechando todo el conocimiento acumulado a lo largo de los años. Desde la Edad Media, la música renacentista, la música barroca, la música clásica, la música romántica, el jazz, el rock, la música moderna, hay un gran bagaje de conocimiento acumulado de músicos como Bach, Charlie Parker, Louis Armstrong, etcétera, que ya dejaron muchas cosas, ya establecieron lenguajes musicales de cómo podemos nosotros desarrollarnos. Así que no estudiar la teoría sería negar un poco de esa fuente de aprendizaje de siglos y siglos atrás. Como segundo punto, es importante estudiar teoría musical porque esto mejorará la comunicación con otros músicos. Si haces música con tus amigos o amigas de la colonia o de la iglesia, podrás establecer un lenguaje común en el cual podrás comunicar en qué tonalidad estás tocando, qué acordes lleva la canción, qué notas lleva la melodía y decirlo de una manera correcta. No tener que recurrir al trillado, a hacerle así o tocar en este lugar, sino que nos comunicaremos de una forma mucho más profesional. Otro elemento importante y como tercer punto es que podemos ir más allá de la repetición. No nos vamos a quedar solamente a esperar un tutorial de YouTube o a esperar un cifrado de una página web o a que alguien nos enseñe una canción, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de asimilar la música y poder repetirla, pero también poder hacer variantes sobre la canción. Incluso, como cuarto punto, nos podrá llevar a la creación. Cuando nosotros conocemos la teoría musical, somos capaces de crear nuevas progresiones, de crear nuevas melodías, porque conocemos cómo funciona la música internamente. Claro, si nuestro afán es dedicarnos a la música nada más como un hobby,
Quizás la teoría musical no deba ser tan profunda para nosotros, pero si que realmente queremos trascender y formar una banda, queremos ayudar en nuestra iglesia o queremos dedicarnos a la música de una manera más seria, es de suma importancia la teoría musical. No dejemos de escuchar aquellas voces que nos dicen que la teoría musical podría llegar a hacernos menos creativos. Tomémosla en cuenta y cuidémonos de no ser mutilados por la teoría, de no ver la música como un conjunto de reglas que no dan cauce a nuestra creatividad. Aprovechemos la teoría, pero desarrollemos nuestra propia voz musical. Decía un maestro mío, Giancarlo Villeda, que era más importante nuestra intención creativa que las reglas que pudieran estar ahí. Así que la teoría musical sea una herramienta y no solamente un conjunto de limitaciones que nos puedan evitar desarrollar nuestro propio talento musical. Como primer elemento de la teoría musical tenemos que saber que nuestra materia prima como músicos es el sonido. Por lo tanto, es importante que conozcamos cómo funciona el sonido. El sonido tiene 4 características, parámetros o propiedades fundamentales que son duración, altura, timbre e intensidad. Voy a anotar acá las siglas de esas 4 propiedades. DATI es un buen recurso mnemotécnico para que podamos recordar cuáles son las 4 propiedades del sonido. ¿Por qué es fundamental estas 4 propiedades? Porque todo lo que estudiemos en la teoría musical o en el lenguaje musical o en la escritura de la música, también conocido como solfeo, estará alrededor de estos 4 elementos. D de duración, A de altura, T de timbre y la I de intensidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un sonido tiene duración? A que un sonido puede ser largo o puede ser corto. Por lo tanto, existen figuras musicales que nos van a medir esa duración de cada uno de los sonidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de altura? Estamos diciendo que un sonido puede ser alto o bajo, lo que es igual que decir que es agudo o será grave. Entonces, existen símbolos musicales que nos ayudarán a determinar qué tan alto es el sonido que vamos a producir. Para eso veremos elementos como las notas musicales, el pentagrama, las claves, los sostenidos, bemoles, etc. ¿De qué hablamos cuando hablamos de timbre? La T. El timbre es el color de un sonido. No es lo mismo escuchar a una trompeta produciendo un mi que a una flauta o que a una guitarra o que a un piano o que a una voz humana. Ese sonido característico de cada instrumento es el timbre o color. Para conocer más de los timbres de los instrumentos musicales vamos a aprender acerca de las familias de instrumentos musicales. Hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de viento metal, instrumentos de viento madera, hay instrumentos de percusión y hay otras clasificaciones de instrumentos que estaremos viendo en las siguientes clases. Y finalmente la I de la intensidad. La intensidad en la música es muy importante porque nos genera esos contrastes que son tan necesarios para que la música pueda agradarnos y tener sentido. Así que cuando hablemos de intensidad hablaremos de 2 términos que pueden sonar un poco extraños, pero que son muy importantes. La agógica, que tiene que ver con la intensidad en los cambios de tiempo, y la dinámica, que tiene que ver con la intensidad en cuanto al volumen, por decirlo así, de los sonidos. No es lo mismo hacer un sonido fuerte que un sonido suave. Eso nos cambia mucho la intensidad o la dinámica de un sonido musical en este caso. Entonces, cuando hablamos de intensidad estamos hablando de qué tan fuerte o qué tan suave puede ser un sonido musical. Estas son las 4 propiedades del sonido: duración, altura, timbre e intensidad. Recordemos esta palabra dati que estaremos hablando en las próximas clases de cada una de ellas.
Oh, freedom. Oh, freedom. El gospel. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa el gospel? La palabra gospel se deriva del vocablo anglosajón gospel, literalmente palabra de Dios, el cual se emplea para referirse a los evangelios. A esta forma de cantar se le denominó así debido a que era un canto evangélico. Las letras suelen reflejar los valores de la vida cristiana. Es un género musical caracterizado por el uso dominante de coros y armonía. Entre los instrumentos más comunes del gospel se encuentran la voz, órgano, piano, pandereta, palmas, bajo eléctrico y batería. La música gospel nace de la tradición de spirituals. Es un tipo de cántico cristiano que surgió a finales del siglo XVIII y se desarrolló a comienzos del XIX en los Estados Unidos. Estos spirituals eran adaptaciones populares de los himnos religiosos protestantes, hechas por trabajadores afroamericanos que generalmente estaban esclavizados o discriminados. Una música inspirada en el sufrimiento de generaciones de esclavos africanos que fueron arrancados de su tierra, deportados a los Estados Unidos, bien por los ingleses o los estadounidenses blancos, tras la independencia y creación de los Estados Unidos. La música se remonta en 1619, fecha en que el primer africano llega a la colonia de Virginia, Estados Unidos, todavía una colonia inglesa. La primera noticia de un esclavo que se bautiza como cristiano viene del año 1641 en Massachusetts. Muchos de los esclavistas ingleses predicaban la fe cristiana protestante en sus cientos de modalidades, solo para mantener sumisos a sus esclavos. Como señala Anthony Fowler, catedrático de la música y estudios afroamericanos de la Universidad de Harvard, la melodía de los spirituals suele ser modal o pentatónica, con una constante improvisación melódica y textual. Hay frases musicales que se repiten con variaciones, dirigiendo el cantante principal y haciendo eco el coro, creando un patrón de llamada y respuesta, siempre marcado con un pulso implacable. Entre subgéneros del gospel encontramos gospel tradicional. El gospel tradicional es aquel que básicamente se ha dado en las iglesias evangélicas afroamericanas en los Estados Unidos y que normalmente lo interpreta un coro que puede tener uno o varios solistas. El gospel blues es una forma de música gospel basada en el blues, una combinación de letras evangélicas y guitarra del blues. El gospel sureño, en ocasiones también es llamado música de cuarteto, debido a las formaciones, compuestas por un líder, un tenor, un barítono y un bajo. El black gospel es un gospel que rompe los esquemas más conservadores del género, mezclando con energía la tradición con otros estilos como el funk, el rock y el blues. Los scriptures son casi en su totalidad grabaciones en las que sobresalen la recitación de los textos religiosos, acompañados o no de un hilo musical. Este ha sido tu programa Escuela de Música, un esfuerzo de Podemos TV para mejorar la calidad artística de nuestros músicos. El maestro Camilo te espera en la próxima edición para compartir contigo las bases de la música y el mundo del arte y la cultura. Te esperamos en el próximo Solo aquí en Podemos TV. Más poder para ti.